Soy esa mujer valiente. El siguiente programa es responsabilidad del locutor y no representa las opiniones de Confetti Radio. Continuamos con la segunda parte del episodio 2 con nuestra invitada especial, Isabel Álvarez. Más o menos, ¿cuántos años pasaron entre la primera migración con la segunda migración? 2 años. Okay. Y cambió eso completamente, ¿verdad? Porque anteriormente yo recuerdo en algunas historias que me decían, yo ni ocupaba coyote, yo ya sabía el camino, todo estaba súper fácil. Pero me imagino que en esos 2 años, pues como lo estás platicando, fue más diferente. ¿Cómo, Sí. a qué otros peligros te enfrentaste aún a pesar de venir acompañada? Fíjate que cuando íbamos caminando y pues todos ahí, los compañeros hablando de las historias, las anécdotas que les habían pasado en cruces anteriores, y había que cruzar un llano. Era un llano que estaba grandísimo y del otro lado estaba una casa. Era como un tipo granja, algo así. Uh-huh. Y decía el señor que ahí vivían unas personas que eran unos americanos y que eran racistas. Dice, entonces no podemos permitir que nos vean porque si nos ven nos pueden echar la migra. Y corrimos, había que pasar todo ese tramo corriendo lo más rápido posible. Isabel, perdón que te interrumpa, a ese punto, después de 2 años de migración, ¿tú ya sabías lo que era la migra? ¿Tenías ya noción o era la primera vez que escuchabas esa expresión? No, era la primera vez, prácticamente la segunda vez que había escuchado, porque la primera vez fue cuando el emigrante le gritó a la persona con la que yo venía, te voy a quitar a la mujer, pero yo nunca lo vi, yo solamente escuché la voz. Uh-huh. Y lo dijo en español. Ajá, ok. Entonces lo dijo en español. Y el coyote le contestó, pues quítamela si puedes, o sea, si nos alcanzas. Uh-huh. Y esta vez el hecho de que los coyotes ya hablaran eso, ya como que, bueno, nos van a echar a la migra, pero igual, en ese momento no los vimos. Hubo un momento donde había como un arroyo, un pequeño arroyo, que no estaba corriendo agua en ese momento. Y ahí nos metimos y nos quedamos un ratito porque iba pasando un jeep donde iba con inmigrantes. Yo ni recuerdo de qué color iban vestidos, porque traían luces en lo que es en los barrotes de arriba que está alrededor del jeep. Ajá. Y estaba alusado, o sea, se podían ver las personas, pero no recuerdo de qué color iban vestidos. Eran varios. Y nos quedamos ahí agachados, así como agazapados, esperando que se fueran. Ya andábamos, una de mis compañeras había metido el pie en un hoyo y se lo había torcido, entonces ya 2 más la estaban ayudando para que caminara y avanzáramos un poquito más rápido. Pero ya íbamos mentalizados que eso era lo que iba a pasar y que no importara lo que tenía que pasar, nuestra meta era el otro lado, era el norte. Y había que todavía caminar bastante tiempo. Y había que brincar una malla de alambre, y tenía muchos árboles, había árboles que tenían espinas, estaba feo. Wow. Pues ahí brincamos esa malla y otra vez mi compañera se cayó. Ella sí ya iba, ya pobrecita, toda raspada, toda arañada y pues ya con el tobillo torcido, que podía caminar. Y del otro lado estaba esperándonos otra persona con un coche que era el que iba a llevar a nuestro destino, donde íbamos a ir. Uh-huh. Y ahora que recuerdo, éramos 6 personas, porque eran 5 personas, 4 personas en la cajuela. Ah. Imagínate cómo las pusieron y ahí les quitaron los asientos de atrás al carro. Ay, yo no me acuerdo cómo estaba acomodado, pero ahí se metieron 4 personas. Wow. Y a mí me pusieron con el chofer. Uh-huh. Porque yo sí hablaba inglés. Okay. Imagínate. Y íbamos a pasar otra revisión. Y pues en caso de que nos pregunten algo. Okay. ¿Te sentías tú con temor de que a pesar de que había algunas personas conocidas, esa adrenalina, ese dolorcito en el estómago, en tu corazón, cuando ves las posibles
oportunidades de que te puedan detener y te puedan regresar y todo lo que has avanzado haya sido en vano? No atravesaba eso por mi mente. Mi meta era llegar hasta donde tenía que llegar. Okay. Y era bien interesante porque una vez que pasamos la revisión, de hecho no nos preguntaron nada, nos dieron paso libre. Wow. Y pasamos, y cuando llegamos a donde teníamos que llegar, andaban pero todos llenos de moretones, porque imagínate los fierros de los carros pegando a tu cuerpo y ni siquiera poder moverte ni para un lado ni para el otro. Esa vez sí andábamos todos molidos. Y todos molidos y mayugados. Al siguiente día no podíamos ni levantarnos porque estábamos todos cargados con todo el traqueteo que hubo. Y fue de película, en serio que sí. Y aún así, nosotros no vivimos nada. He escuchado otras historias donde lo que yo viví no se compara en lo más mínimo. Pero sí fue algo muy, muy... Para mí fue bonito. Uh-huh. Para mí fue bonito en ese tiempo. Porque lo que yo quería era venir a Estados Unidos. Y más si ya habías probado lo que era estar aquí y te habías adaptado, te había gustado, estabas abriéndote camino, ya la comparación con nuestro país sí nos hace querer regresar o querer mantenernos en Estados Unidos, ¿no? Es cierto, pero ahora sí fue diferente historia porque la primera vez yo había llegado con mi tía, uh-huh. digamos, y el trabajo que yo tenía era con personas americanas. Yo podía ir a la escuela, tenía una vida social. Y la segunda vez no. La segunda vez llegué lo que es al campo, en la agricultura, donde ahí todas las personas de la zona lo que hacían trabajaban en la agricultura, por lo menos el mayor porcentaje del pueblo ahí. Y nosotras, siendo mujeres, pues también nos fuimos a trabajar en la agricultura. Wow. Lo que es la pizca de limón. Ahora, no sé si tú alguna vez lo has visto, pero dicen, no, pues aquí nos pagan, si pizcas una caja de limón, en ese tiempo creo que se pagaba como a $70, yo creo. Mm. Entonces, nosotros platicábamos acá con mi amiga, con mi compañera, decíamos, no, pues ya con una caja que íbamos a trabajar entre las dos, con una caja que pisquemos o 2 cajas al día, no, pues ya hacíamos cuentas y sacábamos el quesote a fin de semana. Y nunca preguntamos qué tamaños eran las cajas, ni cuánto tiempo tardaban. Nosotros solamente hay que piscar cajas de limón, hay que cortarle los limones a los árboles y ponerlos en las cajas, las llenamos y ya. No, pues facilito, pan comido, es lo que yo decía. Yo, sorpresa. Y cuando llego y que veo esas cajas, dije, Dios mío. ¿A qué me vine a meter? Las cajas son enormes. Nos tardaba todo el día para llenar una caja. Todo el día. Yo creo que antes de ver las cajas decías, no, yo creo que si nos echamos unas 2 cajas mañana no venimos, ya sacamos lo de hoy y lo de mañana, ¿no? Sí, en serio. No, hombre. Eso sí fue muy, muy, ese fue un shock, más que una sorpresa, fue un shock. Yo me imaginaba, ¿sabes? Como las cajas de tomates que de allá del rancho. Sí, los ¿cómo le llaman? Los guacales, ¿no? Sí. No, esas cajas le pones, no sé cuánto pese una bolsa que se utiliza para piscar los limones, tal vez como 60, 70 libras, 50 libras, no sé. Y nosotros, las personas ahí, los muchachos que trabajaban con nosotros, nos la doblaron, la enrollaron la parte de abajo y le pusieron unos broches para que la bolsa no pesara mucho y que fuera algo más ligero para nosotros. Pero aparte de eso, había que subirse a las escaleras, porque algunos árboles estaban bajitos, pero la mayoría eran árboles grandes y había que subirse a las escaleras. Isabel. Pero espera, también tenía que ser medida de limones. Tú traías en tu mano, en tu dedo del centro, te ponías como una argolla
una medida que tenía doble argolla, una argollita pequeñita para que entrara en tu dedo y una argolla grande que era la medida del limón. Si el limón estaba más pequeña de esa argolla, no lo podías cortar. No era que solamente te subías y cortabas todos los árboles, no. Qué interesante, mira. Tenía que ser de esa medida o más grande. Wow. Y seleccionaban, como decía tú, toda esta línea, agárrate todos los árboles que quieras, o los seccionaban, o cómo era. No, estaban, ya ni recuerdo cómo se llaman, pero tienen un nombre de la forma que trabajan. Van a trabajar primero una línea, y luego nos vamos para otra línea, hay cuadras y no sé cómo le llaman. Uh-huh. Wow. Y entonces nos asignaban un árbol y ya empezamos a cortarle y nos subíamos había que estar moviendo las escaleras, recargar la escalera sobre el árbol, subirte, cortar, luego bajar ya con la bolsa llena de limones, ir hasta donde está la caja, porque no está ahí luego, sino tienen sitios que están especificados, porque ahí es donde una vez que ya todas las cajas están llenas, cuando llegan todos los obreros, cuando llegamos todos los obreros a cosechar, a hacer la corta de limón, en el centro hay un camino donde ya están todas las cajas acomodadas para que después de que estén llenas, la persona, el supervisor o el que está encargado de todo eso, va por las cajas y las recoge. Uh-huh. Y los árboles pues están a los lados y hay veces que te tocan 2 líneas más allá de donde tú tienes que ir a vaciar la bolsa. Ay. Entonces había que subir, ya una vez que la bolsa estaba llena, pues entonces ir a vaciarla. Y imagínate, el sol, te quema el sol, te tienes que poner como un pañuelo que te cubra la cabeza y que te cubra acá la nuca, el cuello de atrás, para que no se te chamusque que no se te queme con el sol. Uh-huh. Y sales con tu cara toda llena de hollín, de polvo, porque a veces los árboles tienen como no es polvo, parece como si fuera humo, como si estuvieran ahumados. Uh-huh. Y así sales de la ropa, toda ahumada, toda enterrada, toda sucia, llena de hollín. Eso está de película. Wow. Y por ejemplo, ¿tienen como el olor a insecticida? No. ¿O eso? ¿No? No tienen ese olor, solamente que si sale uno todo sucio. Y ya al final del día, a ver, ¿a qué hora era que se terminaba el turno? A eso de las 3, 4 de la tarde. Wow. Empezábamos a trabajar cuando empezaba a cuando empezaba a aclarecer el día tempranito. Hasta eso de entre 2 y 4 de la tarde, dependía de cómo estaba el clima y cómo estaba la cosecha, porque no todos los árboles se podían piscar. Okay. Había unos donde decían, aquí solo se van a piscar, se puede cosechar, digamos, de la mitad para allá, o solo tal línea, los tienen por nombres, por números, y tardas más en llenar la caja de limones, porque para llenar una bolsa tienes que recorrer como 4 o 5 árboles. ¡Wow! Y tienen diferentes formas de cosechar. La primera calidad, luego otro tipo de calidad, y al final ya son todos los limoncitos por ahí que vemos que a veces están baratitos. Pero están todos los que son. Pero aún así, tú traes tu medida. Te dan diferentes medidas dependiendo de la calidad que vayas a cosechar. Interesante. Y que te duele la espalda. Ya no, en serio que ya ni siquiera te dan ganas de comer de lo cansado que andas. Y el solazo, la deshidratación. ¿Y para ir al baño, oye? Tienen baños movibles ahí en la orilla. Y tenías que dejar No, pues es que era por allí, ahora sí era por lo que producías. Entonces no querías ni perder tiempo de ir al baño porque pues, te iban a dejar atrás y ni siquiera ibas a llenar una caja. Y si no la llenabas, pues solamente te pagaban media caja, digamos. Wow, imagínate. Qué tremendo. Fíjate, Isabel, que nunca me hubiera imaginado que tú hubieras pasado por los campos a piscar. Wow. También fui a la pizca de fresa. Y completamente diferente. En la otra es como estás subiéndote las escaleras y en la fresa tienes que estar agachada todo el tiempo, ¿no? Y después no te puedes levantar. Ay, Dios mío.
¿Y, y, Entonces, y cómo era ese proceso? ¿Seguías pensando cada vez de que estabas en el field, qué estoy haciendo aquí? ¿Me regreso a mi pueblo o la voy a hacer aquí, no importa lo que tenga que estar pasando? no, yo decía, pues bueno, pues si así es, pues así es. Con eso me conformaba. Lo único fue que ya luego después nos cambiamos a la fresa y solo nos cambiamos mi amiga y yo, porque son temporadas. Así como son temporadas de limón, luego después viene la de naranja. Ok. No me tocó la cosecha de la naranja porque nos habíamos movido a la fresa. Y también está la cosecha del espárrago. Ah, Entonces, no llegamos a la del espárrago porque después estaba un compañero ahí, amigo, que él trabajaba en una bodega. Entonces, él nos dijo que había oportunidad, que estaban contratando ahí y que, ¿por qué no nos movíamos ahí? ujú, Era algo mejor para mujeres. ok. Entonces, nos fuimos a trabajar ahí. Era una bodega donde empacaban, hacían la distribución de las películas VHS, Ah, ok. lo que era todo lo que era producción. Entonces, ahí fue donde nos fuimos a trabajar. Y ahí fue donde conocí al papá de mis hijos. Ok, ok. Ahí fue donde comenzó la historia de amor y algo completamente diferente porque me imagino que ya no era solo el, ok, no quiero regresar al país porque me siento mejor en este país y ahora ya formar una familia en este país. Correcto. Entonces ahí fue donde ya mi estilo de vida cambió, ya era diferente, había mucha gente, ya empecé a convivir con otras personas, empecé a darme cuenta de que yo tenía capacidades que podían beneficiarme. Me gustaba liderar, me gustaba aprender cosas nuevas, se me hacía muy retante el trabajar a velocidad y me di la oportunidad y empecé a aprender otras cosas. Aprendí a manejar todos los montacargas. Wow. Este, aprendí a las cosas que normalmente los hombres es lo que hacen, pero era lo que estaba acostumbrada. Yo crecí entre hombres, por consiguiente, yo quería Era aprender. tu reto, decir, Era, si pude con mis hermanos, aquí también puedo. sí, ese era mi reto. Y hubo veces ya después, más adelante, donde hacíamos apuestas con uno de mis hermanos. ¿A qué no puedes hacer eso? Le digo, sí puedo. No, dice cuándo, dice no vas a poder. Le digo, ¿qué apuestas? Y yo ganaba, o sea, yo les ganaba la apuesta. Sí. Y cuando ya empiezas a formar tu vida acá en los Estados Unidos con tu pareja, me imagino que después llegaron los hijos. ¿Tienes hijos? Tengo 4 hijos, tengo 3 mujeres y un varón. Fue al Y revés, Isabel. ¿en serio? Fue al revés. Ahora, tu hijo rodeado de mujeres. Y en este proceso, en algún punto decías, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera casado en México y nunca hubiese emigrado? Había algo que mi mamá, la primera vez que yo regresé para allá, yo he sido muy amiguera. Creo que el hecho de que haya crecido entre hombres, eso me ayudó, me dio la facilidad a yo entablar una amistad con hombres. Ujú. Con mujeres me costaba mucho tener una amistad más cercana, como que siempre había una barrera. Ahora ya no sucede eso, pero por mucho tiempo eso sucedió. Entonces, tenía muchos amigos, pero no era noviera. Nunca fui noviera. Ah, mira, qué interesante. Solo tuve un novio y de hecho ese novio me decía que no me viniera, que nos casáramos primero y que luego después nos veníamos los dos juntos. Ah, ujú. Entonces dice, tú no deberías de irte, eso le toca a tu hermano mayor, él es el hombre, a él le toca, tú eres la mujer, no deberías de. Mm. Entonces, no, le digo, yo me voy y tú me alcanzas allá. No, no, dice, es que las cosas así no son. Y como no estuvimos de acuerdo, pues por ese motivo terminamos. Sí, antes de eso, mi mamá hablaba de repente lo poco que hablaba con ella, porque no hablábamos mucho, pero ella me decía, pues el novio que tienes no te va a poder dar todo lo que a ti te gusta. Ujú.
Y le decía yo, pues por eso voy a trabajar yo, para yo darme todo lo que a mí me gusta y todo lo que quiero. ¿Sabes, Isabel, que esa manera de pensar no era tan usual en aquellos tiempos? Porque en nuestro país es como más el patriarcado y la mujer se tenía como en el concepto de solamente es para estar en la casa, tener a los hijos y no desarrollarte como una persona profesional o de estudiar. Porque más o menos en la etapa en la que tú estabas en México, era ese pensamiento generalizado y por lo que muchas personas o muchas mujeres, aunque quisieran o tuvieran la intención, la misma sociedad te apagaba ese deseo de salir adelante o de ser diferente. O sea que desde tenías una personalidad fuerte de saber lo que tú querías. Así es, así es. Fue algo muy, yo no lo entendía. No lo entendía el hecho de que yo tenía sueños de estudiar, quería desarrollarme como una persona con educación, quería tener una profesión, pero mi papá no estaba de acuerdo con eso. Ahí era, la mujer tiene que quedarse en casa, la mujer es para tener hijos, para cuidar la casa y para obedecer al esposo. Entonces, el papá de mis hijos, cuando yo me casé por primera vez, porque fueron varias veces las veces que hice un compromiso, él quería que yo saliera adelante. Él quería que yo me superara, que yo mejorara mi inglés, mi comunicación, porque quería que yo cumpliera mis sueños. Súper bien. Sí, y de hecho, cuando estaba embarazada de mi hija, la mayor, empecé a ir a una escuela de adultos. Después, por otros motivos que después podemos hablar sobre eso, no se dio. En ese tiempo, cuando yo llegué aquí a Memphis, eran contadas los negocios de latinos que había en el área. De hecho, ni siquiera había tortillas de maíz. ¿En serio? Poco tiempo después fue cuando se abrió lo que es la única, que era el Pelón Pereira. Él tenía ese negocio y yo le decía, hablábamos con el papá de mis hijos y le decía, pongamos un negocio, hagamos esto. Pero él no tenía ese sentimiento. Él no era de ese tipo de personas. Tal vez le daba miedo. Y desde entonces yo quería convertirme en empresaria. Pero pues imagínate, resulta que el papá de mis hijos es exactamente del mismo rancho de donde yo soy. Y donde nos venimos a encontrar fue acá en Estados Unidos. Qué mundo tan pequeño, ¿no? Y no se hizo, no se pudo hacer. Mi mamá, desde etapas que yo estaba muy chica, a ella le gustaba, ella vendía productos, suplementos alimenticios. Y cuando yo fui creciendo, ella siempre decía que tenía una hija que era capaz de hacer todo eso. Dice, yo no lo puedo hacer, pero ahora que venga mi hija, dice, se lo muestran a ella, dice, y ella sí puede hacer. Ella sí lo sabe hacer. Wow, qué bonito. Y eso lo entendí muchos años después. En ese momento yo no lo entendía. Y a veces cuando me encontraba a personas ya mayores, me decían, ay, dice, tu mamá me platicó, dice que ibas a venir, dice, y que a ti te tenía que contar esto que estamos haciendo, que tú sí lo puedes hacer y que eres muy inteligente. Y decía, wow, mi mamá pensaba eso de mí. Qué bonito. Eso yo creo que te afianzaba a ti misma en lo que probablemente ya tú sabías, que tu capacidad, tu inteligencia, pero el escucharlo cuando los padres nos reafirman las cualidades que tenemos es una absoluta confianza en nosotros mismos, ¿no? Sí, pero yo no lo sabía. Yo lo supe como 20 años después. De verdad. Ajá. Mis papás no eran expresivos. Ni mi papá ni mi mamá. Mi mamá hacía lo que mi papá decía. Mi mamá no hacía nada que fuera en contra de lo que mi papá decía. Entonces, sí, eso fue algo que cuando yo me di cuenta
y que yo hice conciencia de que mi mamá pensaba altamente de mí, yo digo, wow, sí puedo, ahora sí puedo. Si antes creía que podía, hoy puedo más. Ahora puedo más. Hoy puedo más, sí. Y la otra cosa que decías, ¿recuerdas que me preguntaste o que me dijiste? Uy, yo creo que mi papá iba a decir, no, pues ¿cómo se va a ir? Pues si es mi niña, mi princesa. No, ¿qué va? Estamos hablando de casi 30 años después. La última vez que vino mi papá aquí a Memphis, estábamos todos mis hermanos sentados así en el patio y se tocaron así unos temas, dice. Hubo 2 veces, dice, que me dolió muchísimo, dice. Dice, cuando se vino Isabel y cuando se vino Tomás, dije, le dolió a mi papá. No creo que le haya dolido. No te creo lo que estoy escuchando. Wow. Yo no podía creerlo. Y es que en nuestra cultura los hombres son de aguántate, no expreses nada, ¿no? 30 Aguántate. años. Ajá. Wow. Y mi papá falleció el año pasado. Entonces, eso fue el último acontecimiento que pasó y que me quedé yo sin habla. Aún así, no me fui a acercar a darle un abrazo y a decirle, oh, qué bonito. No. Siguió la conversación como si nada, aquí no pasó nada y vamos. ¿Por qué? Porque yo crecí, para mí estaba bien el que no supieras demostrarle a tus hijos que los quieres. El que no supieras decirles que los quieres, que los amas. Para mí era disciplinarlos, enseñarlos a trabajar, revisarles su trabajo que estuviera bien hecho como si fuera una capataz. Y esa es la forma de mostrar su amor. Porque así lo aprendiste. Correcto. Y a veces creo que se demuestra el amor, más las mujeres que emigramos, demostramos más el amor con las carencias que pudimos haber tenido y llenamos esas carencias tal vez de que el refrigerador siempre esté lleno, que tengan la comida lista, que tengan su ropa lista, a lo mejor 4, 5, 6, 7 pares de zapatos, el mejor teléfono, porque fueron las carencias que no teníamos y decimos, ok, quizás no caemos en cuenta que no expresamos un te amo, un te quiero, un te respeto, un te admiro a nuestros hijos, pero sí satisfacemos todo lo que pensamos que ellos necesitan, ¿no? Correcto. Sí. Así es. Y creo que son de las cosas más difíciles cuando los hijos crecen. He tenido algunas historias donde dice, es que yo pensaba que ellos iban a apreciar todo lo que estaba haciendo, pero fueron solamente reproches. Yo hubiera preferido que estuvieras conmigo. Yo hubiera preferido que no tener nada que comer, pero que tú estuvieras un tiempo más conmigo. ¿Te llegó a pasar alguna situación? Suscríbete, dale like y comparte para parte 3. Feliz.